Muy buenas tardes a todos. Agradecer al comité organizador para platicar acerca de los riesgos más frecuentes que hay en la terapia de infusión en las condiciones del paciente nutricional. Los objetivos que planteamos para esta plática es consolidar un poco la información que nos hizo partícipe la doctora y el químico acerca de cuáles son los riesgos en la infusión de nutrición parenteral. Si quieres poner el cursor aquí. Aquí, donde está el pointer. Al lado, ahí. Ok. Gracias a ti. Bien, nos planteamos estos tres objetivos para esta plática: reconocer algunos datos duros sobre la terapia de infusión, cuáles son los riesgos específicamente en la infusión de nutrición parenteral y considerar una propuesta preventiva para estos riesgos. Hemos hablado durante las 2 sesiones anteriores de este concepto muy importante. ¿Qué dice estas agencias de calidad y de investigación en calidad respecto al tema de seguridad del paciente? ¿Cómo lo define? Lo define como este conjunto de estructuras o procesos organizacionales que sirven finalmente para reducir eventos adversos en los pacientes. Este es un proceso muy común, es decir, cada una de las instituciones en donde nosotros laboramos hay procesos de ingreso de un paciente a emergencias, en donde va a estar en contacto con diferentes personas para poder hacer un diagnóstico, para poder proveerle un tratamiento. ¿Y qué pasa en este contexto de la seguridad del paciente? ¿De qué manera podemos ir identificando en estos procesos cuáles son los procesos que tenemos que mejorar o que cambiar? Evidentemente, en el tema de seguridad del paciente no podemos no hablar de cuál es un concepto de riesgo. El riesgo se define por la Real Academia Española como la contingencia o proximidad a un daño. ¿Qué dice la OMS hace algunos años? Se calcula que en países desarrollados 1 de cada 10 pacientes sufre algún tipo de daño durante un proceso dentro de un hospital. En países en desarrollo, la probabilidad de que esto le suceda a un paciente es mucho mayor. Si nosotros viéramos estos dos ambientes y nos preguntáramos cuál de estos dos ambientes, que uno de estos es muy familiar para nosotros, ¿cuál de estos dos serían los ambientes que tienen mayor riesgo? Hay algunos estudios en donde la pregunta inicial sería si la atención médica es una actividad peligrosa o no lo es. Entonces, se estableció que por el factor humano que interviene aquí, aunado a sistemas automatizados, el factor humano puede condicionar que dentro de los hospitales el riesgo sea 20 veces mayor a un accidente de tránsito, a un accidente aéreo. Entonces, obviamente coincidimos en el punto de hay 3 de estos conceptos que son muy utilizados dentro de los hospitales, que son el evento adverso, en donde hay una falla en el momento de la atención médica; el evento centinela, en donde puede ocurrir la muerte del paciente o la pérdida de la funcionalidad de algún órgano; y finalmente la falla o la cuasi falla, en donde finalmente este error no se da. No sé si me puedas. Vamos a ver el siguiente video, darle clic en la imagen, en donde ejemplificaremos un poco cuáles son algunas de las condiciones que se viven dentro de los hospitales para reducir o para prever condiciones de riesgo. What do you order, a kippy? Hey, we just about given up on you. Get lost? Stopped. Got my nails done in Boise. Figured it was a hurry. Flight was good? You like reggae? What? Take care, huh? Does anybody know when he's coming? How about a rough estimate? More than a minute, less than a hockey season. More than an hour,
less than the lifespan of a giant redwood tree. Carter. So hungry, thirsty, and tired. I'm cold. My arm just fell asleep. Stop being a baby. Plus, I feel like I'm hanging out of this thing. Can someone cover up my crotch, please? He's here. We have a visitor. Don't remember being asked if Dr. Benton could scrub in for this. I'm a friend of the patient. He asked if I would observe. Uh-huh. Put him under. Let's do this. Whoa, whoa. What about the checklist? Excuse me. Safe surgery checklist? I've had 10 cases today, Doctor. All the more reason to take the necessary precautions. It'll only take a minute. 1 minute. John Carter here for a right cadaveric renal allograft. Does the patient have a known allergy? No. Does anesthesia anticipate a difficult airway? No. Is the risk of bleeding greater than 500 cc's? I sure as hell hope not. Let's go. Put him under. Whoa, 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 whoa. Everybody slow down. Now let's just take our time and introduce the room. What's next? We all hold hands and sing Kumbaya? Sheila Lane, scrub nurse. Paula Cheney, circulating nurse. Kay Schumacher, anesthesiologist. Randall Okerman, chief surgical resident. Ethan Dean, surgical intern. Peter Benton, observing general surgeon. Any concerns from the surgical team? Only that you're wasting my time. Any nursing concerns? We don't have any reperfusion solution. We won't be needing it. I'll have some sent up. Were any antibiotics given in the last 60 minutes? Just starting them now. 10 blade. Okay, hold on. If you run the antibiotics prior to incision, you cut the risk of infection by half. Dr. Benton, you're a guest here, and I don't like guests. As a friend of the patient, you're welcome to sit, observe, and shut up. 10 blade. That sucks. What? The venous anastomoses are complete. Releasing the clamp. Suture lines look good, no leaks. Double TDS for the ureter. Shouldn't it be pinking up by now? What happened to sitting quietly in the corner, Dr. Benton? No, seriously, shouldn't it be? Sometimes it takes a minute. I don't have parenchymal pulse. I've got an arterial thrombosis. Reclamp and take down the sutures. Satetsky, please. Where's the clot? Renal arteries obstructing the blood flow. Gonna have to take it out and start all over again. Problem solved. Flush with heparin, saline, and reperfusion solution. Reperfusion solution? We've got it. We're all set. Oh, well, it's a good thing we just had some laying around, huh? How long did it take to get the reperfusion solution up from the pharmacy? 15 minutes. What happens if you don't have the reperfusion solution? You made your point, Doctor? No, I disagree, Doctor. I think that this is an excellent teaching opportunity now. You'd have had 15 minutes of warm ischemia. The organ would have taken a major blow, and there's a good chance we would have ended up with a non-functioning kidney. Wouldn't you agree, Doctor? If we're all done teaching here, perhaps some of you would like to assist me in getting this kidney back into the patient's body. Where do you get a copy of that checklist? Now, people! Bien, pues este es un ejemplo estrictamente quirúrgico, pero es uno de los ejemplos más importantes y que actualmente se viven en la mayoría de los hospitales, justo esta lista de cotejo, esta lista de verificación, para poner ciertos bloqueos a estas condiciones que son muy importantes para la seguridad del paciente quirúrgico. Es decir, ¿qué pasa en este video si el sistema de información en el hospital para este modelo de reducción de fallas que se utiliza mucho en los hospitales? ¿Qué pasa si esta lista de cotejo, en este caso este doctor que está ahí como observando y viendo la aplicación de esta lista de cotejo, que va reduciendo va poniendo una barrera para que este punto vulnerable vaya hasta el punto final en donde se genere daño al paciente? Es decir, ¿qué pasa si a este paciente no se le pregunta si tiene algún tipo de alergia, si tiene algún tipo de enfermedad crónica? Entonces, este sistema de comunicación, que le llaman el sistema de falla del queso Gruyère, en donde vamos atravesando cada uno de estos puntos vulnerables hasta llegar a generarle un daño al paciente. Entonces, los siguientes cuestionamientos es: ¿qué sucede en la terapia de infusión? ¿Cómo prevenimos estos riesgos? ¿Los tenemos identificados? ¿Cuáles son estas áreas vulnerables en donde debemos de tener pues fijada nuestra atención para poder reducir estos riesgos? ¿Existen algunas soluciones para estos riesgos? ¿Conocemos los riesgos? Estos son algunos de los riesgos que
se han mencionado durante las 2 sesiones anteriores, que es la parte de contaminación de partículas, la contaminación química, en donde no nada más está expuesto el paciente, sino está expuesto el profesional de la salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la contaminación de partículas? En el caso de la contaminación de partículas, ¿cómo es esta presencia que hay de partículas de vidrio, de plástico o de caucho al momento de hacer la preparación de una nutrición? Mencionaba el químico en la sesión anterior que había necesidad de utilizar ciertos filtros, había fenómenos en donde son visibles o no estrictamente visibles, en donde, bueno, el ojo humano puede percibir partículas menores a 20 micrómetros. Entonces, ¿qué pasa con aquellas que no podemos ver y que estas partículas se van al interior de la solución que estamos preparando? Eso lo definimos como contaminación de partículas. ¿Qué pasa con la contaminación química? Si en alguna ocasión hemos preparado algún tipo de medicamento o de nutrición y hemos estado en contacto con alguna solución, en donde actualmente la NIOSH ha identificado más de 136 drogas, citostáticos, antibióticos, que al momento de estar en contacto pueden generar complicaciones desde una simple dermatitis hasta teratogenicidad durante la infusión o durante la preparación de algún medicamento. Les mencionaba al inicio, está este ciclo con con los 2 participantes, tanto el profesional de la salud como el paciente. Las lesiones por punzocortantes, cuando nosotros tenemos contenedores que no cuentan con las características de tener un sistema cerrado y que es necesario liberar la sobrepresión de esto y que puede generar una lesión por punzocortante, o también se empiezan a combinar los riesgos que hay en el caso de la contaminación microbiológica, en donde probablemente lo de menos es la lesión, sino los riesgos que hay al adquirir alguna enfermedad infectocontagiosa en este tipo de lesiones. Los errores de medicación, al momento en donde ustedes saben que existe múltiples causas para los errores de medicación, desde la vía, la dosis, la prescripción, la vía, el horario incorrecto. ¿De qué manera nosotros podemos reducir estos errores de medicación durante la terapia de infusión? ¿Qué hay en el caso de la incompatibilidad farmacológica o la incompatibilidad de medicamentos, en donde existe esta combinación, la adición de diferentes fármacos y la entrada de la combinación de estos 2 medicamentos, que aquí se pone el medicamento A y el medicamento B, y al momento de unirse se puede generar esta reacción de ambos medicamentos, que lo mencionaron ambos los ponentes anteriormente. El caso del embolismo aéreo, en donde yo hago una preparación de un fármaco y favorezco la introducción de aire al torrente sanguíneo, generando hasta la muerte del paciente. Y finalmente, una de las que nos preocupamos más, que es la parte de la contaminación microbiológica. Bien, hay en la parte del taller que vamos ahorita a empezar a trabajar, hay 2 posibles orígenes de en dónde son como estos momentos en los que nos tenemos que enfocar. La sección antes de infundir el fármaco y durante la infusión del fármaco, de la nutrición. Validar condiciones del fluido, es decir, mencionaba el químico, la parte de las caducidades, la presencia de precipitados, las condiciones del contenedor, de estos contenedores de sistema cerrado, que estén libres de punciones, libres de algunos precipitados por las condiciones de caducidad, las condiciones del set. Ponía un ejemplo de estas evaluaciones de riesgo desde el 0 hasta el 4, en donde se preparaban estas 4 dosis de ceftriaxona o no sé qué antibiótico mencionó, y decía, si desde el primero está contaminado, potencialmente estos 4 pacientes estarán contaminados, ¿no? Las condiciones específicamente del catéter, si hay alguna ruptura, hay violación de la esterilidad de este catéter antes de la infusión.
Y asimismo, durante la infusión, los componentes o aditivos que se van agregando a estas soluciones, contaminados previamente, la falta de asepsia al adicionarse, es decir, los aditivos que vienen se agregan sin hacer una asepsia previa, se utilizan diversos puertos de inyección y no haya ningún dispositivo que reduzca este riesgo, la manipulación de los catéteres venosos, falta de asepsia durante la manipulación, conexiones y desconexiones en diferentes momentos, durante la instalación del mismo catéter. En alguna sesión que tuvimos con la gente del Seguro Social nos decía de qué me sirve que yo tenga un proceso establecido en donde se coloca un catéter venoso central para la nutrición parenteral, y este procedimiento, el médico cirujano viene, pone el catéter venoso central, termina de ponerle, le pone la sutura y se quita los guantes, y entonces entra la enfermera y la enfermera empieza a hacer la curación y le pone el apósito para cubrirlo. Si ese y al momento de hacer las mediciones de las tasas de infecciones nosocomiales asociadas a catéteres venosos centrales, están infectados cuando teóricamente el procedimiento está haciéndose correctamente. Cuando el procedimiento se tiene que cambiar a que hasta la colocación del apósito sea por la misma persona para mantener las condiciones de asepsia del catéter venoso central. El mantenimiento de los apósitos, como en el mismo caso de las heridas postquirúrgicas, el paciente llega a la habitación y luego lo primero que hacemos las enfermeras, o que se hacen en muchos servicios, es descubrirle la herida sin esperar que haya ciertas condiciones para no hacerlo. La integridad de las conexiones, el que, bueno, ok, tiene este catéter venoso central, tiene 3 lúmenes, y estar cambiando de un lumen a otro la nutrición o las soluciones de base o las aminas, y perdiendo la integridad de estas conexiones, de estas llaves de 3 vías, de estos bioconectores, quitándolas. Se va a iniciar la nutrición quitando los tapones, metiéndolas al torundero en vez de buscar esta parte de la integridad. Y la asepsia específicamente del uso de los accesorios. Bien, si pudiéramos dividir cuáles son los orígenes de esto, hay una fase extraluminal y una fase intraluminal, en donde el 65% de los casos está relacionado desde la manipulación del paciente, los gérmenes que hay del paciente, del trabajador de la salud, la falta de desinfectantes de las áreas en donde se preparan los medicamentos, heridas infectadas, los catéteres contaminados antes de utilizar, que se abren, se sacan de su empaque y se ponen en la mesa y están contaminados, o el 30% de los casos intraluminales, en donde los conectores o los accesorios ya están contaminados. Y finalmente la parte de las soluciones. En la fase del taller, la idea es, bueno, ok, hemos identificado cuáles son estos riesgos en la terapia de infusión. Existen pues innovaciones actualmente enfocados a la parte de terapia de infusión, en donde hay la forma de reducir, de poner estos bloqueos, como veíamos en la imagen del queso gruyère, de qué manera podemos ir reduciendo estos riesgos que hay en la terapia de infusión. Si pudiéramos identificar a este paciente y pudiéramos identificar cuáles son estos puntos vulnerables en el proceso de terapia de infusión, pues empezamos desde la parte del catéter, el área de las conexiones, todos los accesorios que se utilizan para la adición o la administración de otros medicamentos, el uso de diferentes filtros, cómo están utilizándose los diferentes filtros, medicamentos que van por sistemas de gravedad, soluciones que ya están infundiéndose por bombas de infusión o sistemas automatizados. Estos puntos vulnerables son los que vamos a tratar actualmente en el taller. ¿Me pone la siguiente, por favor? Gracias. Bien, lo que vamos a hacer en los talleres, en la parte posterior del salón hay 3 mesas. En estas 3 mesas nos vamos a integrar
hay hay sillas en cada una de las mesas, no hay un orden específico, vamos a ir rotando en cada uno de los talleres. La idea es que dentro de cada una de las mesas integremos el concepto de terapia de infusión, identificamos cuáles son estos puntos vulnerables que hay durante el proceso de infusión. Vamos a tocar la parte de preparación del medicamento, qué pasa durante la instalación, cuáles son estos riesgos que hay durante la instalación, durante el mantenimiento, y tocaremos de forma muy breve la parte del retiro, enfocándonos básicamente a cómo vamos a dar una solución a cada uno de los riesgos que hay en esta parte de la terapia de infusión y poder identificar cuáles son los riesgos que hay en los contenedores, los sets de infusión, estos accesorios, en los dispositivos para mezcla de medicamentos y asimismo en los catéteres, y poder ir como identificando cuáles son los riesgos que hay específicamente en esto.